pedirle al Papa que establezca un tribunal como el de los obispos, es decir, para perseguir la herejía, pero que no dependa de los obispos, porque los obispos no van a hacer nada, que dependan de quien verdaderamente esté interesado en acabar con ellos y tiene el poder, que son los reyes. Porque los reyes católicos, claro, pensad, o sea, los reyes católicos, ¿qué es lo que hacen? Juntar Castilla con sus propias leyes y la corona de Aragón, que tiene dentro leyes distintas, las de Aragón, las de Cataluña y las de Valencia. Y pretender que todo eso sea una unidad, pero sin cambiar las leyes y las diferencias. ¿Cuál es el factor de unidad entre todos ellos? El único que tienen es los reyes y la fe. Porque las leyes son distintas, las costumbres son distintas, la capacidad de recibir impuestos son distintas. Entonces, claro, la unidad de la fe interesa muchísimo a los reyes católicos. Entonces, por eso, la Inquisición española es la única Inquisición de toda la historia de la Iglesia que no depende ni de los obispos ni del Papa, sino de los reyes. Porque se considera que son los únicos interesados en acabar con esa situación verdaderamente terrible para la Iglesia, de tener dentro gente que no cree lo que cree la Iglesia, y verdaderamente terrible para un gobierno del siglo, para una monarquía del siglo XV, siglo XVI, de no tener una unidad de fe. Entonces, claro, ¿cómo actúa la Inquisición? Pues claro, a través de determinados procesos. Esos procesos tienen un triple valor. Tienen, en primer lugar, un valor penal. O sea, se trata de castigar y quitar del medio al que lo ha hecho mal. Eso es evidente. Pero tienen otros dos valores. Tiene un valor ejemplar. Es decir, vosotros sabéis igual que yo que las leyes, nos guste o no, educan las conciencias. Entonces tú despenalizas el aborto y al cabo de muchos años, es decir, por mucho que al principio todo el mundo esté en contra, al final la mayoría acaba estando a favor, porque las leyes educan. Claro, el proceso inquisitorial está preparado de tal manera que quien lo vea se dé cuenta lo interesante que es ser fiel a la fe católica. Y por lo tanto es un auténtico espectáculo de luz y sonido, que luego lo explicaremos y que a nosotros nos escandaliza. Pero lo entendemos mejor si somos capaces de relacionarlo con el valor ejemplar que tiene toda ley. Y por último, el proceso inquisitorial tiene un valor pastoral, porque está planteado de tal manera que su función primera y principal es recuperar para la verdadera fe a los que se han apartado. O sea, su principal función no es castigar a los que se han apartado, sino darles la oportunidad de que vuelvan, y si no vuelven, castigar. Entonces, eso explica las distintas fases y toda su parafernalia. ¿Cómo empieza un proceso inquisitorial? Con un sermón de un predicador en la plaza del pueblo, donde explica lo importante que es la fe, lo importante que es conservarla pura, porque es el peor pecado es no percibirla así, explicar cuáles son las principales adulteraciones de esa fe, y ofrecer 40 días para que quien sea consciente de que se ha apartado de la fe, vaya y se reconcilie voluntariamente. Quien en ese momento se reconcilia, recibe una penitencia, como hay que recibir por cualquier pecado, y recibe la absolución, y se acabó. En ese sermón se afirma también, y durante estos 40 días, todo aquel cristiano que sepa de alguien que efectivamente en público está negando la fe, que lo denuncie. De tal manera que cuando acabe ese tiempo, comienza lo que se llama la fase indiciaria. Es decir, con las denuncias que se han recibido y las pesquisas de los agentes de la Inquisición, se empiezan a recabar datos para ver quiénes efectivamente que no se han declarado herejes y se han arrepentido de ellos, dice, efectivamente pueden serlo. Cuando esos indicios son suficientes, se trinca el tío y empieza la fase de la prueba. Recordad justicia y verdad. O sea, yo tengo elementos que me hacen suponer que una persona determinada puede ser hereje. Pero tengo que probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Pues claro, a través de las declaraciones de los testigos. Si hubiese algún escrito de esa persona sería fenomenal. Pero claro, todos os dais cuenta que el mejor modo de probar un hecho, que además es bastante íntimo,
O sea, porque salvo que uno sea un bocazas, normalmente la gente no va dando gritos por ahí diciendo que creo que la eternidad son 4 personas en vez de 3. Es decir, es una cosa como bastante íntima. ¿Cuál es la mejor manera de probar que uno se ha alejado de la fe? Hombre, pues que uno mismo lo confiese. Claro, cuando una persona se declara culpable en un juicio, es que es el chollo del juez, ¿no? Porque claro, pues ya está, ya no es de más pruebas, lo ha dicho él, ¿qué más podemos pedir, no? Claro, ¿cómo se estimula la sinceridad o el deseo de decir que uno ha sido hereje cuando uno en principio no tenía muchas ganas voluntariamente? Pues claro, a través de la tortura. Aquí es donde entra la tortura, que efectivamente pues aquí es donde tortura. Y por último, una vez que se ha probado que uno es hereje, viene la sentencia. Si el delito es de herejía y no se ha arrepentido antes, la condena es ser quemado en la hoguera. Si uno se arrepiente en el último momento, la condena es que le maten y después se le queme en la hoguera. Y ese quemar en la hoguera es lo que se llama el auto de fe, es decir, que se hace en la plaza pública para que la gente vea hasta qué punto es bueno ser cristiano y lo mal que te va si no lo eres. Esto es el tema de la cuestión ejemplar. Claro, en medio de todo esto, ¿cómo se garantiza al reo? Es decir, si hay algún tipo de garantía. Bueno, pues por ejemplo, hay una serie de garantías. Los que acusan no pueden ser anónimos. Es decir, son anónimos para el acusado, que no debe saber quién le ha denunciado. Pero el juez tiene que saber quiénes son, para poder determinar si son personas de virtud probada y creíbles. Es decir, no vale la delación anónima. En segundo lugar, el reo tiene el derecho de hacer lo que se llama el escrito de tachas. Es decir, o sea, vamos a imaginar que aquí a la pobre Nina de repente la acusan de herejía. Y entonces, claro, la meten en un sitio y dice, ¿ha sido usted acusada de herejía? Confiese. Y la pobre dice, perdón, ni soy hereje, ni sé quién... Entonces, ¿qué es lo que puede hacer ella? Decir, ya lo sé. Dice, es que ese señor de ahí dice, me tiene una manía negra y seguro que lo ha dicho porque me odia. Entonces, ella dice, fulanito, dice, ha sido... Si él se ha presentado como denunciante, le tacho, porque sé que tiene algo contra mí. Entonces ella hace una lista de sus potenciales enemigos y los tacha. Claro, si aciertas, bueno, te has librado, claro, porque en ese mismo momento, sin saber quiénes eran los que te has acusado, has sido capaz de demostrar que esas personas tenían algo contra ti. Claro, fenomenal. Ahora, si no aciertas, la has liado, porque claro, demuestras que los que efectivamente te están acusando no tienen nada contra ti, o por lo menos tú no lo sabías. Con lo cual, en fin, la cosa tiene su emoción en cualquier caso. Por último, tienes un abogado. Y por último, respecto a la tortura es obligatoria realizarla siempre en presencia del obispo. ¿Por qué motivo el obispo? Porque el obispo es el emparentado con todos esos. Es decir, para que, en definitiva, pueda garantizar que no se pasan. Y, en segundo lugar, lo que tú afirmas bajo tortura es obligatorio que luego lo firmes después de la tortura en situación de libertad. Y ya está. Entonces, termino con las cifras. Entonces, durante el reinado de los reyes católicos, que es el momento más duro, las cifras reales son 2.000 ajusticiados. Y entre 1.540 y 1.700, 1.346. Entonces, total, todas las muertes probadas de la Inquisición son 3.346. 3.346 son las que están probadas. Entonces, no se trata de hacer apologética barata, porque ahora voy a criticar la Inquisición a muerte, pero basta pensar que cualquiera de las guerras de religión que existen en Europa, en cualquiera de los otros países, digo, por la proliferación de herejías, tienen, es decir, quintuplican en número este tipo de penas. Y el número de penas de muerte ejecutadas en España por delitos que no tienen que ver contra la fe son muchísimas más que estas. O sea, que eso es evidente. Entonces, respecto a las cifras de la actuación de la Inquisición, que pues son verdaderamente pequeñas. ¿Cuál es la valoración de todo esto?